Nadie nace siendo un genio. Cuando Einstein era un bebé, no conocía la teoría de la relatividad. Cuando Mozart era un bebé, no podía componer una sonata. Se podría decir que los genios tienen un talento innato. Pero la verdad es que tú también lo tienes. Tienes una habilidad única que es diferente a la de los demás. Ahora se manifiesta como tu afición o interés. Este libro te enseñará cómo convertir esa afición en una obra maestra. Te enseñará a transformar tu pasatiempo en el trabajo de tu vida. Aprenderás a convertirte en un maestro. Aprenderás sobre las 3 fases de la maestría. Aprenderás sobre el poder máximo que tienen los maestros. Aprenderás a poseer ese poder también. Es posible. Todos los maestros lo han logrado. Nacieron en este mundo como todos los demás. Eran ignorantes y pequeños, pero se han entrenado para convertirse en extraordinarios. Tú también puedes conseguir ese entrenamiento. Este libro te ayudará. El poder definitivo. Puedes convertirte en un maestro. No hay requisitos de edad, género, raza o situación económica para serlo. Piensa en todos los maestros que conoces. Da Vinci, Mozart, Einstein, Gandhi, el Dalai Lama, incluso Bill Gates o Steve Jobs. Todos provienen de diferentes orígenes, pero cada uno de ellos es un maestro en su propio campo. Tú puedes convertirte en uno de ellos. ¿Por qué? Porque tienes un conjunto único de genes. Nadie tiene la misma composición genética que la tuya, ni en el pasado ni en el futuro. Eso es un hecho. Todas tus habilidades y potenciales son tuyos y solo tuyos. Literalmente, no hay obstáculo que no puedas superar. En nuestra generación, la educación es más accesible para todos. La discriminación de género, racial y social es significativamente menor. Eres libre de abrirte camino hasta la cima. ¿Cómo? Este libro le enseñará. Tiene todo lo que necesita saber para convertirse en un maestro. Hay 3 etapas por las que tiene que pasar. La primera es la de aprendiz. La segunda es la creativa activa. La tercera es la de maestro. Lo primero que tiene que hacer es descubrir su vocación en la vida. ¿Qué es lo que más le gusta hacer? Esa pasión se convertirá en su obra maestra. La siguiente es la etapa de aprendiz, donde aprende la habilidad, entrena con un mentor y se vuelve socialmente inteligente. Después de eso, puede pasar a la etapa creativa activa y finalmente convertirse en un maestro. No es una tarea fácil, requiere un enfoque y un esfuerzo intensos. Las investigaciones dicen que se necesitan unas 20.000 horas de práctica de tu habilidad única para alcanzar el nivel de maestría. ¿Qué tienen los maestros? ¿Cuál es su secreto? ¿Qué les hace extraordinarios? Es la intuición. Es la forma más elevada de inteligencia y poder. Cuando escuchas la palabra intuición, probablemente piensas en magia, misterio o superpoderes. Pero esas son solo ideas equivocadas. La intuición es un proceso mental de alto nivel. Es cuando dedicas décadas a mejorar tu habilidad única que las respuestas parecen brotar de tu mente. Tomemos, por ejemplo, a Einstein. Su trabajo sobre la teoría de la relatividad no es solo un concepto, no es solo una idea nueva. Einstein revolucionó la ciencia. Cambió la visión aceptada de la realidad. Así de innovadora es la teoría de la relatividad. Einstein trabajó en ella desde que era un niño pequeño, desde el día en que su padre le dio una brújula magnética. A través de décadas de estudio, las neuronas de su cerebro absorbieron todas las ecuaciones y conceptos de la física. Fue capaz de ver la imagen completa. Fue capaz de vincular ideas y llegar a la teoría de la relatividad. Horas intensas y continuas de concentración le llevaron a realizar esa obra maestra. El efecto de la teoría es tan expansivo e iluminador que parecía venir de la magia o de lo divino. Eso es lo que es la intuición. Es la combinación de la conciencia y el inconsciente. Es la mezcla de instinto y razón. Estamos más familiarizados con el pensamiento racional que con la intuición. La racionalidad es pensar en términos de causa y efecto. Pero la intuición es tener la perspectiva completa. Es usar la máxima capacidad de tu cerebro. El maestro es intuitivo en la forma en que puede dar la respuesta rápidamente, puede predecir lo que podría pasar después, podría leer a las personas e influir en ellas, podría hacer que las cosas sucedieran, podría hacer lo imposible, y podría crear un resultado lleno de belleza y profundidad. Así de asombrosa es la intuición. De hecho, aprovechas esta gran forma de poder e inteligencia en algunos momentos de tu vida. Tienes intuición cuando vas con prisas por una fecha límite, o trabajando en un proyecto muy importante,
Tu mente tiene un alto nivel de concentración y actividad. Pero después de esa fecha límite o proyecto, vuelves a la normalidad. Este libro te enseñará a practicar la intuición en todo lo que haces. Aprenderás a tener siempre ese alto nivel de poder e inteligencia en cualquier momento y lugar. Está dentro de ti. Está esperando ser desatada dentro de ti. Si estás listo para tu viaje para convertirte en un maestro, lee este libro. Descubre tu vocación. Leonardo creció en un pueblo llamado Vinci en Italia. Está a 20 millas de Florencia. Su padre era abogado, miembro de la burguesía. Se podría decir que Leonardo tuvo suerte de nacer rico, pero la verdad es que era un hijo ilegítimo. Nació fuera del matrimonio. Y por eso, a Leonardo no se le permitía ir a la universidad ni trabajar como profesional. No podía ser abogado, médico, profesor, ni tener ninguna carrera distinguida. Esa era la costumbre en Italia en aquella época. Y así, el joven Leonardo tuvo poca educación formal. A menudo se le dejaba explorar por su cuenta. A Leonardo le encantaba descubrir la rica naturaleza de Vinci. Iba al bosque, a las cascadas y a los ríos. Se asombraba con los diferentes animales y plantas que veía. Un día, fue a la oficina de su padre y cogió unas hojas de papel. Se adentró en el bosque. Se sentó en una roca y dibujó todo lo que vio. Siguió explorando y dibujando todos los días. Leonardo iba al bosque incluso cuando llovía. No tenía herramientas, ni profesor, ni cuadros que copiar. Solo usaba sus ojos. Aprendió que tenía que estudiar los objetos muy de cerca. Así podía captar todos los detalles y hacer que sus dibujos fueran lo más realistas posible. Cuando tenía 14 años, Leonardo se hizo aprendiz en Florencia. Fue en el estudio de un artista llamado Andrea del Verrocchio. Leonardo fue aceptado allí por la alta calidad de sus bocetos. Una vez, Verrocchio le encargó un proyecto a Leonardo. Tenía que pintar un ángel. Se suponía que debía seguir el diseño que le dio Verrocchio, pero Leonardo decidió hacer su propia versión. Pintó el ángel sobre un lecho de flores, y bueno, cada flor es diferente. Son las flores que vio de niño. Las dibujó con un detalle asombroso. Para el rostro del ángel, fue a la iglesia y estudió los rostros de las personas en oración. Mezcló una nueva combinación de pintura y logró un ambiente sereno para el ángel. Leonardo también decidió que sería el primer artista en crear la representación perfecta de las alas de un ángel. Fue al mercado y compró algunos pájaros. Estudió la belleza de las plumas de los pájaros con asombro e intensidad. Leonardo pasó horas y horas dibujándolas. Y así, sus ángeles parecían verdaderamente divinos. En 1481, Leonardo se enfrentó a un desafío en su vida. El Papa buscaba entonces artistas para encargarles trabajos para la Capilla Sixtina en Roma. Le pidió a Lorenzo de Medici que le recomendara nombres. El problema es que Leonardo no se llevaba muy bien con Medici. Lorenzo era un aristócrata. Estaba muy versado en los clásicos de la literatura. Pero Leonardo no entendía latín, que se consideraba el idioma de la élite. Otros artistas de Florencia fueron elegidos, pero él no. Pero esto no le impidió salir adelante. A Leonardo no le gustaba mucho esa cultura en Florencia. Los artistas tienen que impresionar a las familias reales o a la iglesia para conseguir proyectos. Viven de los encargos de sus obras de arte, lo que no es una fuente de ingresos muy estable. Así que Leonardo encontró una forma mejor. Decidió ir a Milán. Allí estudió escultura, arquitectura, anatomía, ingeniería y muchas otras materias. Amplió sus conocimientos. Leonardo ofreció sus servicios a los ricos no solo como pintor, sino también como asesor general. A cambio, pidió un salario fijo. Gracias a eso, tuvo seguridad económica. Tuvo la libertad de explorar todos sus intereses y habilidades. A Leonardo le encantaba estudiar y dibujar. Sus bocetos de anatomía humana son muy precisos, y también dibujó máquinas de su propia imaginación. Se dice que sus dibujos y notas sumaban más de 10.000 páginas. Así de mucho le gustaba dibujar. Entonces, ¿qué es lo que más te gusta hacer en el mundo? ¿Cuál es tu pasión? En realidad, puede ser cualquier cosa. Tal vez sea cocinar, leer, bucear o incluso programar. Sea lo que sea, no dejes que nada ni nadie te impida hacerlo. Y oye, si aún no has encontrado tu vocación, nunca es demasiado tarde para hacerlo. Todavía puedes convertirte en un maestro. Lo importante es ese deseo intenso dentro de ti de practicar esa habilidad única. Aprendizaje ideal. Cuando Charles Darwin era joven, su padre le dijo:
A ti lo único que te importa es cazar ratas. Serás una deshonra para esta familia. Pero como todos sabemos, eso no es cierto. El padre de Charles era un médico adinerado y tenía grandes expectativas puestas en su hijo. Le preocupaba mucho que Charles no fuera bueno en ninguna asignatura en la escuela. Parecía que Charles no tendría un buen futuro. Los libros no le interesaban. Lo que Charles quería era vivir aventuras. Le encantaba el aire libre. Le gustaba coleccionar flores y escarabajos y disfrutaba observando aves y anotando lo que veía. Charles sentía una gran curiosidad por la naturaleza, pero su padre no estaba impresionado. Cuando Charles tenía 15 años, su padre lo inscribió en la escuela de medicina. Pero Charles pronto abandonó los estudios porque simplemente no soportaba ver la sangre. Y así, Charles terminó en Cambridge, donde logró terminar una licenciatura en artes. Lo único que lo motivaba era la botánica. Se interesó mucho en el tema y se hizo muy cercano al profesor Henslow, el instructor de botánica. Después de graduarse, el profesor Henslow recomendó a Charles para trabajar como naturalista en un viaje por mar. El barco HMS Beagle viajaría durante unos años por Sudamérica. El deber de Charles sería recolectar muestras de animales, plantas y minerales para enviar de vuelta a Inglaterra. Al principio, Charles dudó. Nunca había estado tan lejos de casa. Pero ya sabes, su amor por la aventura persistió. El capitán Fitzroy del HMS Beagle le dijo que su deber era encontrar pruebas del gran diluvio y la historia de la creación según el Génesis. Después de varios meses, el barco llegó a Brasil. Charles quedó instantáneamente hipnotizado. Hay tanta vida salvaje y vegetación. Hay tanto color y variedad en la naturaleza. Era tan abundante que no sabía qué especímenes enviar primero. Charles pasaba sus días caminando y explorando. Necesita organizar, etiquetar y describir todos los animales y plantas exóticos que vio. Hay tanta naturaleza que estudiar, pero a él le encantaba. Aprendió muchísimo en los 5 años que exploró la naturaleza salvaje de Sudamérica. En Argentina, Charles desenterró restos de un armadillo, un caballo y un animal parecido al elefante llamado mastodonte. Se dio cuenta de que si tantas especies habían muerto hace tanto tiempo y se habían extinguido, entonces no era lógico que todas las formas de vida fueran creadas al mismo tiempo, como se explica en el Génesis de la Biblia. En la cordillera de los Andes, incluso encontró más pruebas para apoyar su idea. A 12.000 pies sobre el nivel del mar, Charles descubrió fósiles de conchas marinas y arrecifes de coral. Especuló que estas montañas fueron parte del océano Atlántico hace mucho tiempo. Una serie de terremotos y erupciones volcánicas debieron haberlas elevado. En las Islas Galápagos, Charles tuvo una revelación aún mayor. Las especies que se encuentran en cada isla son únicas. Aunque solo las separan 80 kilómetros, las características de los animales difieren de las de la isla vecina. Los caparazones de las tortugas tienen patrones distintos. Los picos de los pinzones tienen formas diferentes. Charles se dio cuenta de que las especies debieron haberse adaptado a la comida y a los depredadores que existen en su propia isla. Durante miles de años, los animales han desarrollado las características que necesitan para sobrevivir en ese entorno particular. Existe una necesidad constante de evolucionar. Solo los más aptos sobrevivirán. Así que, hay una gran variedad de especies en las Islas Galápagos debido a las diferentes condiciones ambientales. Eso debe ser cierto también para todo el planeta. Charles regresó a Inglaterra después de su aventura de 5 años en Sudamérica, pero volvió como un hombre diferente. Su padre estaba sinceramente sorprendido. Físicamente, se veía más grande y fuerte, y su carácter también se había transformado. Charles se llenó de propósito e intensidad. Resultó que el profesor Henslow había mostrado los hallazgos de la investigación de Charles a los naturalistas profesionales de Cambridge. Por eso, aceptaron a Charles en sus círculos y le llegaron más oportunidades de aprendizaje. En las décadas siguientes, completó la teoría de la evolución y creó el concepto de selección natural. Charles Darwin se convirtió en el biólogo respetado que su padre nunca pensó que sería. Si estudias la vida de cualquier maestro, verás ese período de aprendizaje ideal o gran oportunidad que lo transforma de un ingenuo forastero a un experto hábil. Antes del aprendizaje, no tiene disciplina ni conocimiento, pero después de eso, se vuelve centrado y decidido. Entra en el mundo en el que sería conocido. En tu propio viaje hacia la maestría, no tienes que viajar por todo el mundo.
Necesitas encontrar esa oportunidad perfecta que te capacite. Podría ser un trabajo, o quizás una pasantía, un taller o unirte a un grupo. Allí podrás aprender las habilidades, tener un mentor y construir relaciones con personas que tienen los mismos intereses que tú. Sumérgete en ese aprendizaje y haz que sea un objetivo mejorar no solo tu mente, sino también tu carácter. Creativo activo. Wolfgang Amadeus Mozart es un niño prodigio. Empezó a tocar el piano con solo 4 años. Su padre, Leopold, es violinista y profesor de música. Wolfgang creció escuchando las clases de música de su padre en casa. Su hermana, Maria Anna, tomó lecciones de piano con su padre a los 7 años, y Mozart se quedaba por allí escuchando. Tarareaba las melodías e intentaba imitarlas. Entonces solo iba a cumplir 4 años. Leopold se dio cuenta de que su hijo tenía un gran potencial. Decidió empezar con las lecciones de Wolfgang, a pesar de que nunca antes había enseñado a alguien tan joven. Wolfgang mostró una profunda concentración y un verdadero interés en aprender. Por eso se convirtió en un genio. Le encantaba tanto tocar el piano. Se emocionaba cada vez que su padre le daba una pieza desafiante para aprender. La practicaba todos los días, sin parar. Sus padres tenían que apartarlo del piano y obligarlo a irse a dormir por la noche. Un día, Leopold vio a Anna Maria y a Wolfgang tocando una pieza para 2 pianos y tuvo una idea increíble. Sus ingresos no eran suficientes, así que Leopold pensó que él y los niños podrían recorrer ciudades de Europa y hacer actuaciones públicas. Leopold tocaría el violín y los niños tocarían el piano. Vistió a Maria Anna de princesa y a Wolfgang de ministro de la corte. Fueron a Viena, París y Londres. Dondequiera que iban, impresionaban a las familias reales y a los miembros de la corte. Wolfgang se hizo amigo de los compositores de la corte que conoció. Le pidió al famoso compositor Johann Christian Bach que le diera lecciones avanzadas. Wolfgang también se enamoró del mundo del teatro y la ópera. Se sumergió en la música de las grandes ciudades de Europa. La gira de la familia Mozart fue un éxito, pero tuvieron que pensar en una nueva estrategia porque Wolfgang y Maria Anna ya no eran niños. La novedad de sus actuaciones se había desvanecido. Pero aún así, fue una gran oportunidad porque Wolfgang adquirió muchos conocimientos y experiencia. Cuando Wolfgang tenía 17 años, su padre le consiguió el puesto de compositor de la corte en su ciudad natal, Salzburgo. Leopold persuadió al arzobispo de Salzburgo para que aceptara a su hijo. Quería un trabajo y unos ingresos estables para Wolfgang. Sin embargo, Wolfgang se sentía realmente infeliz. Echaba de menos el gran ambiente teatral y musical al que había estado expuesto de niño. Salzburgo es solo una ciudad pequeña. No tiene orquestas ni representaciones de ópera. Sobre todo, Wolfgang sentía un fuerte deseo de componer, de crear sus propias obras maestras. Está cansado de interpretar música creada por otras personas. Ya no puede lidiar con el dominio de su padre. Wolfgang quiere liberarse. Cuando tenía 25 años, acompañó al arzobispo a Viena. Wolfgang se estableció allí como un músico de la corte experto. Pero el arzobispo todavía lo trata como a un niño y a un sirviente. Wolfgang sentía que se le acababa el tiempo. Ya era adulto y decidió que ya era suficiente. Cuando llegó el momento de irse de Viena, Wolfgang le dijo al arzobispo que se quedaría. La cultura del teatro, la orquesta y la ópera estaba muy viva en Viena. Sintió que este era su lugar. Aquí era donde podía expandir su talento. Dejó su puesto como compositor de la corte. Viviría en Viena. Ni siquiera su padre o el arzobispo de Salzburgo pudieron detenerlo. Esa resultó ser la mejor decisión de su vida. En ese momento, Wolfgang llevaba 20 años siendo músico. Ya había practicado durante más de 20.000 horas. Estaba listo para exhibir su genio. Llegó en forma de la obra de teatro titulada Don Giovanni. Wolfgang ya era un experto en todos los géneros. Sabía cómo expresar el sentimiento de tristeza, ira y éxtasis a través de la música. Componía para la gran orquesta y se convirtió en un maestro. Nadie había escrito música como él. Las composiciones de Wolfgang eran tan originales, eran tan creativas, aventureras, pero a la vez llenas de maestría y profundidad. Eran capaces de encarnar al personaje de Don Giovanni como un gran seductor que se ríe de camino al infierno. Así de asombrosa es la maestría de Mozart. Durante los últimos 10 años de su vida, compuso sin parar. Creó las oberturas, las sonatas y la música de ópera que tanto valoramos hoy en día.
Murió a los 35 años, pero había cumplido la obra de su vida. Cuando éramos niños estábamos llenos de asombro e imaginación. Exploramos el mundo como si nada fuera imposible. Pero a medida que crecemos, aprendemos los límites que establece la sociedad. Ya sabes, las responsabilidades que tenemos nos alejan de la mente libre y creativa que todos teníamos de niños. La etapa creativa activa, bueno, es una mezcla de esa curiosidad infantil y habilidades expertas. Creativo en este sentido significa que eres muy productivo. Estás creando algo que no se parece a nada. Y activo, bueno, eso significa que eres verdaderamente original. No solo imitas a los que te precedieron. En cambio, ves más allá de las reglas y, sinceramente, creas algo completamente nuevo y diferente. La composición de Mozart es un gran ejemplo aquí. Maximizó todas las habilidades de una orquesta. Antes de Mozart, la música teatral siempre era, ya sabes, ligera y suave. Pero con sus más de 2 décadas de experiencia, Mozart vio el panorama completo. Creó música que expresaba todas las emociones que un personaje podía tener, y por eso Mozart marcó una nueva tendencia. A muchas personas les sorprendió su música. Algunos incluso dijeron que era dolorosa para los oídos, pero, ya sabes, Mozart se convirtió en el nuevo estándar en Europa. El mundo del teatro cambió para siempre gracias a él. Maestría. La intuición no es un poder mágico. Cualquiera puede tenerla. Pero, sabes, requiere una gran cantidad de concentración y experiencia. El poder supremo es cuando maximizas la capacidad de tu cerebro. La intuición comienza con la memoria. A lo largo de los años, absorbes toda la información, todas las teorías de los maestros que te precedieron. Pero como tienes tanta habilidad y experiencia, obtienes una perspectiva completa. Ves el campo del conocimiento como un todo. Te das cuenta de lo que le falta, o ves una conexión en la que nadie ha pensado nunca. La intuición simplemente sale de tu cerebro porque procesas toda esa información rápidamente a través de años de práctica. La investigación dice que se necesitan 10.000 horas o 10 años de práctica para llegar a ser hábil. Pero necesitas 20.000 horas o 20 años para llegar a ser un maestro. Se necesitan 20 años para poseer el poder definitivo. Pero no es imposible. Conocemos a maestros modernos que realmente han sobresalido en su carrera. Tomemos por ejemplo a Bill Gates. Ha estado programando desde que estaba en el instituto. Cuando Microsoft se convirtió en un gigante tecnológico, Gates ya tenía más de 20 años de experiencia en programación. Tú también puedes hacerlo. Tienes el potencial de ver más allá de los límites y crear algo verdaderamente extraordinario. Las respuestas saldrán de tu mente como por arte de magia, pero eso es porque los millones de neuronas que tienes dentro se activan cada vez. No te conformes con la mediocridad. Puedes ser otra cosa. Puedes hacer historia. Puedes ser alguien verdaderamente respetado y admirado. Hoy en día, eres un don nadie. Pero en el futuro, serás alguien. Tu nombre será buscado en Google por gente del otro lado del mundo. Tu historia de vida será escrita en libros y compartida en redes sociales. Todo es posible. Los maestros lo han hecho antes y tú también puedes. Piensa en los hermanos Wright, Jack Ma, Nikola Tesla o los Beatles. Hubo un tiempo en que nadie los conocía. Hubo un tiempo en que la gente se reía de ellos, pero siguieron trabajando y se elevaron por encima de todo. Tienes un cerebro, tienes tu conjunto único de genes, tienes lo que se necesita. Conclusión. Aprendiste sobre Da Vinci. Aprendiste sobre Charles Darwin. Aprendiste sobre Mozart. Aprendiste sobre el poder de la intuición. Aprendiste sobre las 3 fases de la maestría. Este libro te dio el mapa hacia tu maestría. Lo que tienes que hacer ahora es seguir ese camino. No importa la edad que tengas ahora, puedes hacerlo. Aprovecha el día. Todavía tienes tiempo. Sácale el máximo partido. Haz todo lo posible para alcanzar la máxima capacidad de tu cerebro, porque el tiempo es un desperdicio si no lo haces. Pon tus neuronas a trabajar y comienza tu viaje hacia la maestría hoy mismo. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale a me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal para más contenido. Gracias por ver.